Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de KMX Legal. El tema que vamos a explorar es de suma importancia en el ámbito jurídico fiscal, el delito de defraudación fiscal y sus diversas modalidades. Sé que puede sonar complejo, pero nuestro objetivo es desglosarlo de una manera clara y comprensible. Así que les invito a que se pongan cómodos, a que preparen sus notas si lo desean, porque estamos a punto de sumergirnos en este fascinante tema. Vamos a comenzar. Mucho cuidado porque se equiparan a la defraudación, o sea, son como si fueran defraudación, van tendientes a no realizar o no permitir al Estado pues su función de fiscalizador, ¿ok? En este tipo de delitos, pues lamentablemente los contadores, los asesores fiscales pueden estar como coautores o facilitadores del delito. Y ahí vamos a retomar algo que me comentaron dentro del chat. ¿Qué responsabilidad hay? ¿Qué pasa con los asesores, los contadores? ¿Ok? Les decía defraudación fiscal y sus modalidades. Últimamente es, digamos, no un tema muy recurrente, pero sí un tema que se trata de prevenir desde el apartado profesional de parte de los contadores y asesores en materia fiscal, así como de parte de la autoridad fiscal precisamente. Entonces vamos a ir nosotros visualizando ese marco normativo que les comentaba. Como siempre, de la mano de nuestra capacitación, pues tenemos que tomar como referencia la ley. Porque sabemos que nuestro derecho fiscal, pues uno de sus principales pilares es el de legalidad. Entonces, todo se va a basar en esta normatividad que vamos a ver en nuestra pantalla, en nuestro Código Fiscal de la Federación. Vamos a estar retomando ciertos artículos que obviamente van relacionados con este tema, como lo es el artículo 108 que va en torno a la defraudación, y el artículo 109 a las conductas que se equiparan a la defraudación fiscal. ¿Ok? Igualmente la razón de los negocios, que está fundamentada en el artículo 5A, igualmente de ese mismo código. El de operaciones inexistentes, que, bueno, si han seguido nuestros cursos anteriores, pues es el 69B o la famosa lista negra que sabemos que sale, o el procedimiento más bien que está establecido en ese artículo, a través del cual pues se emite precisamente de manera provisional pues ese listado, ¿ok? Igualmente, el artículo que va en función de las facturas relacionadas con operaciones inexistentes, el artículo 113 bis, así como cómo va a proceder en su momento la autoridad en cuanto a este tipo de operaciones tendientes a la defraudación, así como, pues, digamos, los factores de responsabilidad y posible encubrimiento que pudieran llegar a tener asesores, contadores o profesionales que estén relacionados con el apoyo profesional que pudiera estarse proporcionando a los contribuyentes. Igualmente los deberes y sanciones que deben de estar tomando en cuenta inicialmente los contadores. También nos vamos a estar basando en nuestro Código Penal Federal en cuanto a las reglas de autoría y participación, que es en el artículo 13 de ese código, y en los listados que decíamos del 69B, que sabemos que son de las operaciones inexistentes, y en los avisos y notificaciones que de parte de la autoridad fiscal, entiéndase del SAT, pueden estar girando en torno a este listado y a la posibilidad de estar materializando esas operaciones inexistentes tendientes hacia la defraudación. ¿Ok? Pero en sí mismo, ¿qué es la defraudación? ¿Ok? Esa defraudación, ¿qué implica? Un delito, ¿ok? Inicialmente es un delito, una conducta totalmente contraria a lo que dispone la ley. ¿Qué ley? Pues lo que dispone el Código Fiscal de la Federación y cualquier otra legislación fiscal relacionada con el cálculo y con la labor de cobro de las contribuciones que debe de estar realizando el Estado. Igualmente, cualquier tipo de
acción u omisión que vaya tendiente a quebrantar inicialmente la obligación que está en nuestro artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, entiéndase el deber ciudadano de contribuir equitativa y proporcionalmente al gasto público. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a estar realizando ese delito? Como lo vemos en la pantalla, a través de engaños o aprovechándonos de los errores de la autoridad o tratando de, digamos, evidenciar ese engaño, que pero que a la larga presumiblemente implica quizás la materialización de un error, ¿ok? Pero principalmente es a través de engaños, ¿ok? Que es lo que aprecia normalmente la autoridad. Esos engaños, ¿a qué van enfocados? Van enfocados a omitir parcial o totalmente el pago de contribuciones. ¿Por qué te digo primero parcial? Porque normalmente la defraudación se va dando como a cuentagotas. Empiezas de poquito y ya después es una cantidad más grande. ¿Por qué? Porque ese engaño tiende a materializar una información de manera dolosa o engañosa hacia la autoridad. Y no queremos que aunque suene mal, pero es lo que buscan los contribuyentes que materializan este tipo de actuación, lo que no se quiere es que la autoridad inicialmente aprecie ese dolo, que lo aprecie como un error, una falta de cálculo, y obvio no vas a dejar de pagar totalmente impuestos, sino que lo vas a hacer de manera parcial, ¿ok? Entonces, parcial o ya de manera total, omites el pago de esas contribuciones. O en su defecto obtienes un beneficio indebido. Más adelante veremos ese beneficio indebido a través de unos ejemplos, pero normalmente puede ser tratar de hacer parecer deducciones viables o favorables hacia el contribuyente cuando esas deducciones pues solo existen en papel, pero en la materialidad no hay soporte para poder solventar esa solicitud de devolución y no se proporciona al contribuyente. ¿Ok? Pero normalmente ese beneficio es de manera indebida o de manera, digamos, no justificable a favor del contribuyente, pero también afecta o causa un perjuicio hacia el fisco federal, entiéndase, hacia el Estado que espera, pues, hacer su labor de cobro con base en esas contribuciones que ya tiene previstas en la ley, ¿ok? Y va a tener ciertos elementos típicos que vemos aquí en la pantalla. Todo delito va a tener ciertas características para que se pueda tomar en cuenta como eso, como un delito, o lo que normalmente vemos en las noticias. Todos estos elementos típicos van a ser la base para que la autoridad tenga elementos iniciales, ¿ok? Para poder ejercer acción penal, ¿vale? Entonces, tiene 5 elementos típicos. ¿Cuáles? Una conducta engañosa. No hay una conducta de es que no sabía. Es que ya desde el inicio la persona tiende a tener la idea de realizar ese engaño, ya sea total o parcialmente, que omitir contribuciones de alguna forma. Entonces no puede haber un es que yo no sabía que lo iba a hacer. No, claro que lo sabías. Por algo la conducta ya es engañosa y como lo vemos en el punto 4, ya va de la mano de un dolo, de un conocimiento previo de lo que quiero hacer, que dejar de pagar impuestos total o parcialmente. Tengo el conocimiento de ello y la voluntad de hacerlo de alguna forma, de obtener medios para poderlo realizar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, digamos, la unión de eso, del punto 1 y del punto 4 que tienes en tu pantalla. Y igualmente yo me puedo a lo mejor aprovechar de un error de la autoridad que pudiera ser otro elemento. ¿Qué error que a primera, digamos, análisis de la autoridad, pues sí pareciera que hay deducciones, sí pareciera el documento es real, pero bueno, yo me aprovecho de esa pantalla, por así decirlo, de esa verdad aparente para inducir a la autoridad al error. ¿Cuál va a ser el error? De aceptar que lo que documentalmente está ahí es cierto, aunque yo sé que no lo es.
como las famosas operaciones inexistentes, ¿ok? El otro elemento va a ser un resultado. ¿Cuál es el resultado o el objetivo que busca la persona que materializa este tipo de delito? Omitir totalmente las contribuciones, el pago o de manera parcial u obtener la devolución de manera indebida. Es decir, ¿cómo? Pues si en el papel dice que pues me deben de dar una devolución porque en teoría tengo todo documentado, pues me la tienen que dar. ¿Ok? Cuando en realidad, pues el beneficio es indebido. ¿Ok? Entonces podemos tener cualquiera de esos tres resultados o tres objetivos que está buscando esa persona y va a haber un nexo, es decir, algo que une estos puntos que te voy a marcar aquí para que lo tengamos un poquito más como que en la mente. Ese nexo, algo que implica un nexo, es una unión, ¿ok? Entonces, esa unión o eso que va a permitir que se tengan elementos iniciales va a ser esta, la conducta engañosa y el perjuicio, ¿ok? Es decir, el resultado. Si yo tengo inicialmente esos primeros dos puntos, pues ya comienzo a tener elementos iniciales. Esos primeros dos puntos, y como que voy a rescatar una de las preguntas que se hicieron en otras sesiones anteriores. Por ahí me preguntaban algunos de ustedes, que veo por ahí algunos de ustedes ahí en la lista, que nuevamente nos están acompañando en este curso, me preguntaban ustedes qué factores eh, presumiblemente activan las alertas de la autoridad para que empiece a considerarse que probablemente el contribuyente está realizando pues esa omisión total o parcial de contribuciones y que puede convertirse en defraudación fiscal. Precisamente estos dos elementos son los que inician como que la alerta de parte de la autoridad empieza a haber omisión parcial de contribuciones normalmente. Por eso te digo, no son, digamos, delitos tan descarados de que yo quiera totalmente dejar de pagar contribuciones, no, voy de poquito en poquito, ¿ok? Y eso como que le va brincando a la autoridad. Oye, ¿por qué otra vez pidió deducciones? Ah, caray. Yo, ¿por qué otra vez las volvió a presentar? De esas deducciones, otra vez volvió a pedir devoluciones. Ah, caray. Ahora deja de pagar otro porcentaje, o sea, el año pasado pagó una cantidad y ahora paga menos que el año pasado. Todo eso va siendo una alerta para la autoridad en cuanto a las declaraciones que se tienen en el sistema, ¿ok? Y presumiblemente la autoridad dice, puede ser que ahí haya algo engañoso. O probablemente sí, la contabilidad está bien y tuvo quizás menos ingresos y pues obviamente por ello paga menos contribuciones, pudiera llegar a ser, ya que lo sabemos todos los simples mortales que tenemos gastos, la economía pues a veces está bien, a veces está mal. Entonces eso implica que así como tú y yo, simples mortales, tenemos mucho ingreso, podemos hacer muchos proyectos económicos, solventar muchos gastos, hay veces que no nos alcanza. Lo mismo le puede pasar a las empresas o a otro tipo de contribuyentes, personas físicas como nosotros. Y la autoridad dice, bueno, lo voy a revisar, pero porque ya observó estos primeros dos puntos. Eso es lo que empieza a activar esas alertas dentro del sistema. Pero si ya es una conducta bastante reiterada, es cuando se lanzan las famosas auditorías hacia los contribuyentes para poderlo revisar a mayor detalle y, bueno, descartar que probablemente pues el contribuyente pudiera presumiblemente intentar una defraudación fiscal más adelante. ¿Ok? Igualmente se tiene que comprobar, como te decía, el dolo y que exista un perjuicio, es decir, una afectación directa hacia el Estado, hacia el fisco federal en cantidad. Ese perjuicio es el famoso interés fiscal que no recibe el Estado, es decir, esas contribuciones que en estricto sentido se entiende que debería de recibir de parte de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque se entiende que es una de nuestras obligaciones que se activa
cuando ya estamos registrados oficialmente en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿ok? Entonces se tiene esa falta de percepción de esas contribuciones por esa omisión total o parcial, según sea el caso, y bueno, eso amerita que se aplique una pena, una sanción, que bueno, ya cuando estamos hablando relativamente ya cuando se está materializando este delito, bueno, esa pena pues va a ser privativa de libertad, como lo veíamos en las sesiones anteriores. ¿Ok? Ahora vamos a ir avanzando otro poco más. Listo. Ah, se me olvida que tengo que borrar esto. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué pena es la que se va a recibir? Porque esta parte es muy importante. Digamos, mucha gente dice, ah, sí, defraudación fiscal. La simple, la más sencilla, cuando omito total o parcialmente contribuciones. Así nos lo podríamos, digamos, aprender y concientizar hasta cierto punto. Dice, pues como es simple, la más sencilla, pues qué penas puede haber. O sea, pues no es un delito muy grande, por así decirlo. Pero aún así, fíjate las penas que tienes en la pantalla. De 3 meses a 2 años de prisión, ¿ok? Siempre y cuando la cantidad no exceda de los 8,695,400 pesos. O sea que puede ser desde 1 peso. No te digo 0 pesos porque el cero es nada, desde que le debas al fisco federal 1 peso hasta este tope de cantidad, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y de 2 a 5 años de prisión si es que excedes la cantidad de 8,695,400 pesos. Vamos a suponer que yo paso de la cantidad de 8,695,401 pesos, ya implica de 2 años a 5 años de prisión, pero no me paso, ¿verdad? Como lo dice nuestro Código Fiscal de la Federación, no me paso de los 13,43,100,000 pesos. 43,100, perdón, pesos, ¿ok? Entonces te va dando esos rangos. ¿Ok? Aquí sí, en este de 2 a 5 años de prisión, pues iría desde tener los 8 millones, 401,000 pesos, hasta los 13,43,100 pesitos. En ese rango, si está nuestro cliente en uno de esos rangos, pues ameritaría una prisión de 2 a 5 años de prisión, ya dependería pues lo que establezca el juez penal. ¿Ok? Y si pasamos de los 13,43,100 pesos, entiéndase, sería 13,43,101 pesos, ¿ok? Hasta con centavos 100 pesos con 50 centavos, si lo queremos ver muy exagerado, ya entras en el rango de los 13, de los 3, perdón, a los 9 años de prisión. ¿Ok? Entonces, obviamente, estos rangos se van ajustando cada ejercicio fiscal. ¿Ok? Entonces los tenemos que tomar muy en cuenta. Uno dice, ah, pues no es una pena así como que muy wow, ¿no? O sea, muy, muy grande. Pues no, pero creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ni siquiera ni pasar un mes en prisión, ¿ok? Y bueno, no tendría por qué suceder si pues vamos con, como siempre se los hemos dicho en nuestros cursos, con prevención, con capacitaciones de conocimiento para poder asesorar y apoyar a nuestros clientes o como contribuyentes también, ¿por qué no? Entender este tipo de temas también es muy bueno para uno que es contribuyente, para que cuando pidas ayuda a un profesional, bueno, estemos en el mismo canal de conocimiento y podamos hacer el equipo necesario para que tú como contribuyente pues te beneficies de lo que tu asesor te diga, pero bueno, ya tienes conocimiento, no te va a engañar ni nada por el estilo, no te va a ser extraño el tema porque ya te capacitaste también, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta estas penalidades, ¿ok? Se pueden prevenir, como siempre se los decimos, y bueno, ¿qué es lo que se requiere para que nosotros, digamos, estemos en esa antesala escabrosa de estar
con una presunción de esta defraudación fiscal simple, la más sencilla? Pues que exista querella. Para los que nos siguen y que a lo mejor no entienden muy bien estos términos, pues implica que haya una denuncia de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente en contra del contribuyente, pues que presuntivamente está materializando este delito de defraudación fiscal simple, así, una denuncia de parte de la autoridad fiscal, ¿ok? Para que se pueda, pues, dar la persecución de este delito, ¿vale? La Secretaría de Hacienda como representante del Estado y como aquella que tiene en su potestad eh, la batuta de todas las atribuciones y facultades que van en materia de planeación fiscal, pues es la indicada para realizar este tipo de denuncias, ¿ok? Igualmente, como se los ponemos aquí en la pantalla, esta secretaría, si considerara necesario, puede pedir el sobreseimiento si en determinado momento se paga pues el interés fiscal que ha omitido el contribuyente. Si paga, pues ya no hay delito que perseguir. ¿Por qué? Pues porque yo ya obtuve eh, el cobro del interés fiscal de parte del contribuyente como a través de su ánimo de realizar el pago, ¿ok? Pero para obtener el cobro, pues irónicamente la autoridad tuvo que hacer uso de una denuncia, o si no tiene para pagar, pues que garantice con bienes suficientes el interés fiscal que se está solicitando de parte de la autoridad en función de lo que se haya denunciado en su momento. ¿Ok? Si eso ya satisface, digamos, el que la autoridad pueda obtener el interés fiscal que adeuda el contribuyente, pues puede pedir el sobreseimiento, es decir, que no se continúe con el proceso penal en sí mismo. Pero eso ya también depende del denunciante, en este caso, pues de la propia Secretaría de Hacienda. ¿Ok? Ahora, este tipo de delito también puede, digamos, tener otro matiz u otra modalidad, ¿ok? La defraudación fiscal que es calificada, ¿ok? Está en nuestro artículo 108, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? ¿Ok? Digamos, se tiene que verificar que se dan ciertas circunstancias calificativas para que yo pueda considerar que no estoy ante la defraudación simple, sino ante otra modalidad que implica un aumento de las penas, un aumento en una mitad, ¿ok? Entiéndase, si es de 3 a 2 años, la mitad de 2, ¿ok? ¿Cuánto sería la mitad de 2? Si por ahí en tu mente dijiste 1, pues entonces sería de la mitad de 3 meses. Bueno, ¿cuánto es la mitad de 3? Pues es 1 mes y medio, entonces sería de 4 meses y medio a 3 años de prisión y así sucesivamente sacas la mitad de 2 y se lo sumas la mitad de 5 y se lo sumas a 5 y así vas haciendo los rangos que implican el aumento en una mitad, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no estamos en el escenario de la defraudación simple o sencilla, porque se omitieron total o parcialmente contribuciones, sino que además de ello, se dan las circunstancias que tienes en la lista, ¿ok? Estas circunstancias que están por acá, que son estas. Tenemos estas, ¿ok? Entonces, digamos, qué es lo que implica o qué más va a estar revisando la autoridad? Que quizás hayas utilizado documentos falsos, ¿ok? Documentos falsos que hayas omitido de manera reiterada, es decir, de manera continua, ¿ok? Ingresos acumulables, ¿ok? Ya es como una conducta de estar omitiendo ciertos ingresos cuando la autoridad a lo mejor tiene el reporte de otra cosa,
¿ok? Pero tú omites parte de esos registros que ya están en el sistema, pero lo haces no una, sino ya más veces. Se simulan uno o varios actos jurídicos, ¿ok? Una o varias operaciones, que aquí implicaría lo que decíamos en la normativa al inicio, las operaciones inexistentes. Se están apreciando esas operaciones inexistentes. Estás alegando contratos y no tienes la manera de comprobar la existencia de esos contratos. Vaya, ni correo hay, ni documento firmado, ningún soporte, ¿ok? Estás llevando dos o más contabilidades, que lamentablemente todavía es una conducta muy común en nuestro país. Ah, es que yo tengo una contabilidad, se la paso toda al contador, pero el contador me la arregla de tal forma para que yo la pueda presentar al fisco. La regla no la tiene que arreglar. Si tú la llevas a lo mejor en un Excel y pues digamos no tiene la estructura que contablemente debería de tener, el contador nada más tiene que darle el orden y coherencia, pero tiene que ser exactamente lo mismo que le estás dando, no algo diferente. Y sigue siendo una práctica lamentablemente todavía a nuestros días, o probablemente sí llevo la contabilidad, pero la oculto o la destruyo. Sobre todo, digamos, hoy en día eso no es posible porque todo ya se lleva electrónicamente, pero de años anteriores a esta modernidad que se está viviendo en estos temas de contabilidad electrónica, pues era muy normal, sí, llevarla en libros, llevarla en archivos, llevarlas en disquete, por ejemplo. Yo recuerdo que mi papá pues era contador, no tenía muchos clientes, e irónicamente era ejecutor del SAT, pero aún así tenía clientes que le pedían su contabilidad. Yo todavía me acuerdo que en los años 90, sí, más o menos 94, 95, más o menos así, bueno, hacías tu declaración en un formato que llenabas a máquina y con papel carbón en unas hojas doble carta, nada que oficio doble carta, de eso sí me acuerdo muy bien, el formato, porque algunas de ellas, cuando ya se inutilizaban en el año, mi papá me las regalaba para hacer papel de reuso, entonces me acuerdo muy bien que eran doble carta, porque de ahí yo sacaba pues bastantes para hacer mis tareas de la secundaria y se llevaba la contabilidad en disquetes. Y me acuerdo que como ejecutor del SAT, a veces le tocaba acompañar a estas cuestiones de auditorías a los contribuyentes y le presentaban la contabilidad en esos disquetes de 3/4, creo, de esos chiquitos. Entonces era algo que era fácil de ocultar o de destruir. Ay, ¿sabes qué? Lo pisé, y obvio al pisarlo, pues se rayaba la cuestión esta magnética y ya no servía. O la ocultaban, ¿no? La hacían perdedizo el disquete. Entonces, eso era muy fácil en años anteriores, hoy en día ya no. Pero todavía pudiera llegar a pasar, ¿ok? Igual, no llevar contabilidad sabiendo que estás obligado a ello, ¿ok? Y establecer operaciones inexistentes. Este puntito iría unido con esa simulación, ¿ok? Está simulando actos y operaciones inexistentes e irónicamente estás asentando o registrando esas operaciones en la contabilidad. E irónicamente también los estás registrando en CFDIs probablemente, ¿ok? Y eso implica pues una alteración de la contabilidad y bueno, mal uso de esos documentos oficiales también. Y con base en ello también observa que se omiten contribuciones, ¿ok? Ya sea total o parcialmente, pero también se omiten la retención, ¿ok? Omiten, bueno, hacen la retención, pero no la reportan desafortunadamente de manera total o parcial, no lo hacen, ¿ok? Lo recaudan, pero no lo trasladan al fisco federal como debería de ser, ¿ok? Que esto es algo a veces común en algunas empresas, pues que tienen a sus empleados, realizan las retenciones respectivas o tienen profesionales por honorarios, hacen las retenciones
Al momento del pago, obviamente se aprecia pues que el profesionista no recibe la parte que le debe de retener la persona que solicitó sus servicios, pero lamentablemente pues esa persona no realiza el entero o el traslado en su momento a la tesorería de la federación. Entonces, si se observa una o más de estos puntos, pues ya estaríamos no en una defraudación simple, sino en una defraudación calificada. Es decir, una que ya nos va a dar una pena aumentada en una mitad de las penalidades que veíamos hace unos instantes atrás. ¿Ok? Ahora déjenme desactivar esta parte para que avancen. Listo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cómo va a estar realizando esa calificación? Es decir, esa, eh, digamos, como clasificación, si lo queremos ver así, ¿cómo se va a clasificar si es defraudación fiscal simple o calificada? Bueno, eso lo va a determinar obviamente el juez en materia penal. También lo puede en determinado momento verificar la autoridad, ¿ok? ¿Por qué? Porque ella es la que inicialmente tiene los elementos para ver si se están presentando estas calificativas para estar en la defraudación, digamos, más avanzada o calificada. Si no están estas, pues entendería que es defraudación simple, ¿ok? Pero cualquiera de las dos tiene la facultad para realizar, ¿ok? Y si caemos en cualquiera de esos puntos, uno más de las calificativas, pues eso ya es una agravante, es decir, algo que empeora la circunstancia del contribuyente que presumiblemente está materializando ese delito de defraudación, que ya no es simple, sino es calificada esa defraudación, ¿ok? Y eso empeora más su situación, sí. ¿Por qué? Pues obviamente porque es un delito con muchísimo más dolo, muchísima más maquinación. Si se fijan, estás usando documentos falsos, estás simulando operaciones, no solo las simulas, sino las registras, llevas doble contabilidad, quizás una donde no están esas operaciones, otra en la que sí, ¿ok? Entonces ya vas teniendo varias cosas que van avanzando con el dolo que decíamos por acá, por eso me estoy regresando, ya va mayor conocimiento, mayor voluntad de realizar más cosas para ir tendiendo hacia el engaño, para evitar pagar total o parcialmente contribuciones y obtener un lucro indebido, es decir, un beneficio indebido. ¿Cuál beneficio? Pues que no le pago impuestos al fisco, me quedo ese dinero y lo uso para otra cosa. ¿Ok? Suena muy feo ese escenario, pero es así como se analiza, digamos, de manera fría esta parte calificada, ¿ok? Para que lo vayan tomando en cuenta. Ah, y además empeora su situación porque decíamos, las penas se aumentan en una mitad. Pues si esto ya se ve escabroso, las penas de defraudación simple, 3 meses a 2 años, 2 a 5, 3 a 9, según los rangos, ¿ok? Ahora imagínate, de 4 meses y medio a 3, de 3 años a 7 años y medio, por ejemplo, de 4 años y medio a 13 o 14 años aproximadamente de prisión. No suena muy bonito ninguna de las cifras, ni en simple ni en calificada, ¿ok? Entonces eso ya vuelve peor la situación del contribuyente porque ya van con esas cuestiones más lesivas, como te decía, más dolosas, más maquinadas, la doble contabilidad, en fin, todas las calificativas que ya vimos. En la práctica, obviamente la que tiene la mayor carga de la prueba, pues es la autoridad fiscal, porque es la que le va a dar el impulso al procedimiento penal y es la que inicialmente tiene todos los elementos. Iba a decir un refrán que ahorita me vino a la mente de un profesor de fiscal, pero mejor lo omito. Pero es la que tiene todos los elementos, se puede sustituir ese refrán por esa expresión, tiene todos los elementos para comprobar la presuntiva de engaño que está realizando el contribuyente.
¿ok? Tiene todos esos elementos para inclusive comprobar, pues, parte del engaño del que ha sido objeto como autoridad y que obviamente el contribuyente, pues, ha estado presumiblemente manipulando de una manera favorecedora, entre comillas, cuando en realidad no debería de serlo, o de manera engañosa con esa doble contabilidad cuando yo tengo otros registros y él me proporciona otros. ¿Ok? ¿Qué es lo que puede en determinado momento aportar la autoridad? Contratos que presumiblemente tú subiste y que no se han comprobado, quizás también CFDIs que tienes en el sistema y que no tienen soporte material, a lo mejor derivado de algunas auditorías, por ejemplo, los asientos contables, pues yo tengo en sistema una cosa, cuando él me declara, pues me sube una diferente, pues que obvio no hace cuadre con lo que está en el sistema. ¿No? O me omite varios aspectos del sistema y me pone otros más. Entonces, pues yo no entiendo de dónde saca esos conceptos, pero pues él me reporta eso. Obviamente también el contribuyente pues tiene su propia misión, en su caso, de desestimar este tipo de delito, ya sea defraudación fiscal calificada o simple, pues tiene la misión también de aportar todas las pruebas necesarias, si fuera el caso, para desvirtuar pues la presuntiva del delito por el que se le esté sujetando a proceso penal. ¿Ok? Pero la que tiene la mayor carga de la prueba, pues es la autoridad. ¿Ok? Ahora, vamos a tener también que considerar que hay evasión de contribuciones, ¿no? ¿Ok? Esa puede ser otra modalidad, por así decirlo. Por acá me dicen CFDI sin soporte material de operaciones exactamente. Por eso, si han estado siguiendo nuestras sesiones anteriores, pues es muy importante que nosotros, como decíamos en el checklist de la sesión anterior a esta, pues es necesario que nuestro cliente tenga todos los elementos de soporte de ese CFDI. A lo mejor sí los tiene, pero no en su poder. Alguien más tiene ese soporte, pues a llegarse de esos soportes, para que si fuera el caso, en alguna auditoría no pongamos el escenario ya de que es un delito, lo que es presumiblemente estoy materializando, pero si pudiera venir alguna auditoría, pues aún así yo tengo elementos para que si dudan de esa operación, bueno, yo tengo los elementos para comprobar que sí existe, ¿ok? Y que, bueno, no sea, digamos, una observación en el ejercicio de revisión que haga la autoridad. Y que paulatinamente eso pueda convertirse en una alerta más adelante por la que me caigan más auditorías de manera continua y en función de ello, pues se encienda más la alerta para que presumiblemente piensen que sí estoy realizando alguno de los tipos de defraudación. ¿Ok? Ahora, continuando con esta parte, la de evasión de contribuciones, ¿ok? En ambos delitos, tanto en la simple como en la calificada, vamos a ir viendo que hay evasión, es decir, yo no quiero evitar más bien pagar contribuciones. Por algo omito total o parcialmente ese pago, ¿vale? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque casi siempre eso pasa eh, con algunos contribuyentes hoy en día, digamos como que es una de las objetivos que también tiene la autoridad federal de evitar que exista pues esa presencia de evasión, porque como lo ven ahí en la pantalla, es algo ilícito. Lo normal es que tú cumplas con tu deber de contribuir al gasto público, como pagando los impuestos que debes de pagar, así de simple. No debes de evadir tu responsabilidad o tu obligación, entiéndase, no debo evadir o evitar pagar impuestos, porque es un ilícito, es ir en contra de la Constitución con esa obligación
y que tiene su sustento en las otras leyes fiscales esa obligación. Entonces, las otras leyes, además de la Constitución, te establecen ese deber. Entonces, al no cumplirlo, tú estás yendo en contra de lo que la Constitución y esas leyes establecen, más si tu régimen fiscal te obliga a hacer el pago de ciertas contribuciones, ¿ok? Entonces, es algo ilícito a todas luces, ¿ok? Y puede a la larga ir tipificando la defraudación fiscal simple o calificada como lo veíamos, ¿ok? Y también podemos tener que considerar que en algunas ocasiones se realizan deducciones improcedentes. Entonces, de ahí la necesidad también de que informemos a nuestros contribuyentes de acuerdo a lo que ellos quieren deducir, si efectivamente es procedente que se tome en cuenta esa deducción o no. Hay varias actividades que pueden ser susceptibles de deducir o de reducir la carga fiscal que como contribuyentes tenemos, pero no todo es posible de ser deducible de acuerdo a la ley. Igualmente las deducciones están establecidas en la ley. Entonces tenemos que informarnos bien como asesores o como contribuyentes qué deducciones sí son procedentes, pues para que estén a nuestro favor y no caigamos en que alguna deducción mal hecha sea improcedente y por lo tanto se tome como una evasión, es decir, un medio, un engaño para evitar el pago de contribuciones, un engaño para reducir tu carga de contribuciones o tu total de contribuciones por algo. Yo no estoy, por algo yo lo puse como deducción porque no quiero pagar. No, que no lo tome así la autoridad fiscal, ¿ok? Para que pues tampoco estemos como lanzando pues esas señales, digamos, erróneamente a la autoridad cuando a lo mejor no tenemos ni la intención de defraudar, sino que simplemente no estamos bien informados probablemente o nos entendió mal nuestro cliente y pues él quiere a fuerzas ver chicle y pega en el sistema, a lo mejor yo lo subo y me deduce, ¿no? Y ya, con ello, pues ya paga menos el contribuyente. A lo mejor tú sí lo asesoraste bien, pero la persona, pues a lo mejor quiere experimentar esa parte y pues pone una deducción improcedente. ¿Ok? Entonces también hay que tener cuidado en ese sentido para no caer en este aspecto de evasión. Igualmente, cuando no se traslada el IVA, ¿ok? O se realiza el traslado de manera indebida, igualmente podemos caer en esa evasión. Cuando no hay un acreditamiento adecuado del IVA, también podemos caer en esa evasión. El uso de terceros interpuestos también, ¿ok? Cuando tenemos operaciones con terceras personas, pues igualmente tenemos que tomar muy en cuenta realizar ese traslado del IVA de manera correcta. Si manejamos caja chica o pagos en efectivo, igualmente reflejarlo en nuestra contabilidad, porque muchas veces no lo toman en cuenta y eso es parte de tu contabilidad. Esa caja chica se forma con ingresos, ¿ok? Del negocio, entonces aún así forma parte de la contabilidad. Y como les decía, pues igualmente el no enterar las retenciones, ¿ok? El que yo tenga una lista de empleados y tenga que retenerles algo y no lo realice, o lo realizo pero no lo migro hacia la tesorería de la federación, pues también puede tomarse como una evasión de contribuciones que puede, pues, cuadrar en esa cuestión también de defraudación fiscal. Ok. Entonces, estas equiparables, ¿a qué qué vamos a considerar? ¿Ok? Van tendientes a engañar y a, como decíamos, a aprovecharnos del error de la autoridad, ¿ok? Pero yo estoy, digamos, obteniendo un
lucro o un beneficio indebido? La respuesta es sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque potencialmente no entero total o parcialmente contribuciones. Ay, sí las retuve, pero este mes a lo mejor de impuestos sobre la renta de mis trabajadores, solamente, pues obtuve, vamos a poner 200,000 pesos. Ay, pero hubo algunos gastos, entonces de esos 200,000, pues yo agarré 100,000 de ahí y para los gastos y pues pagué los otros 100,000. Ah, ay, pero ya luego los repongo después. Pero sí hice las retenciones, pero yo hice un pago parcial de esas retenciones. Aún así, tú no estás enterando totalmente los 200,000 pesos que debías de realizar, ¿ok? Entonces, ¿eso es tendiente a engañar? Pues no, pero me estoy aprovechando del error de la autoridad porque pues la autoridad va a recibir una alerta de que yo estoy haciendo un pago de ISR que yo retuve. Pero pues de aquí a que vea que pues no son los 200,000 de cada mes, sino solo son 100,000 de este mes, ya el siguiente mes, pues sí ya pago los 200, ya hice negocios, repongo los 100, entonces voy a pagar 300 y ya pues se compensa, ¿no? Los 100 del mes pasado, los 200 de este, ya voy al día. Bien, no pasa nada. No lo estoy engañando, solo que pues necesitaba esos 100,000 pesos, pero aún así te aprovechas del error de la autoridad, ¿ok? ¿Va tendiente a defraudar? Pues sí, parcialmente, porque la autoridad ya sabe que si tú haces pagos, pues son por una cantidad mes a mes. Y pues aunque ese mes no revisó que solo fueron 100 y no los 200, aún así no estoy enterando lo que efectivamente debo de enterar y tampoco lo estoy migrando de la forma total en la que lo debo de migrar a la tesorería de la federación. Entonces ahí es equiparable a defraudar. Pues sí, porque no debiste de haberte quedado con esos 100,000 pesos. Son del fisco, no son tuyos. Ay, pero los necesitaba. Pues sí, pero son del fisco, no son tuyos, ¿ok? Simulo actos para reducir o evitar un crédito fiscal, ¿ok? Este, eh, pues ahí voy a usar un caso que tuve esta semana. Es real. Voy a omitir nombres, obviamente, por discreción del cliente, pero los que nos dedicamos a comercio exterior, pues sabemos que hay empresas maquiladoras y manufactureras que tienen un IMEX y que con base en su IMEX reciben beneficios de no pagar totalmente los impuestos mientras hagan operaciones de importación temporal para elaborar, transformar o reparar en territorio nacional ciertas cosas, luego ya las exportan. Entonces ahí es cuando reciben ese beneficio. Eso es algo muy normal, es algo que está autorizado por el gobierno federal y por el programa IMEX. No están haciendo nada malo en ese primer escenario que te comento. Pero si una empresa de este tipo quiere hacer uso de ese beneficio con material terminado, entiéndase, loncheras, mochilas, y eres una empresa que realiza, sí, artículos escolares, muebles para oficina, muebles para escuela, tú recibes el material, lo elaboras aquí, luego ya sacas los escritorios, ¿ok? Como para qué necesitas mochilas y loncheras, ¿ok? Y registras en tu pedimento escritorios y material diverso para oficina, para muebles de oficina. Yo estoy simulando ahí una operación normal de las que siempre simulo, pero como te revisaron en ese momento tu operación en la aduana, entró tu contenedor donde presumiblemente traes todos esos artículos de oficina. No estaban esos artículos ahí, estaban mochilas
y loncheras. Yo estoy ahí simulando un acto para reducir o evadir el pago de contribuciones, sí. Haciéndote pensar que traigo todo eso de materiales para hacer escritorios, pero en realidad no. ¿Qué traigo? Mochilas, loncheras que probablemente después se iban a vender. ¿Ok? Entonces, esa es una simulación de operaciones a todas luces, sí. Es inclusive en materia aduanera el evasión del pago total de contribuciones y otras cuestiones legales adicionales, sí. ¿Ok? Pero ahí tenemos también algo que va tendiente a la defraudación y dirás, ay, pues por unas mochilas y unas loncheras. ¿Cuánto puede ser? Los escritorios, el material de oficina era un total como de unos 200,000 pesos. De las mochilas y las loncheras eran como 100,000 pesos. Dices, pero por 100,000 pesos vas a materializar esto y perder los muchos beneficios del IMEX, pues sí, ya lo realizaron, pero pues es un ejemplo de ese recuadro que tienes en amarillito, por ejemplo. ¿Ok? Con la intención pues de hacer parecer otra cosa cuando en realidad pues quieres meter mercancía pues sin el pago de contribuciones, algo muy, muy feo, ¿no? Que ya le pasó al cliente y todavía me dicen, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues hay muchas formas de solucionarlo, pero pues las consecuencias pues van a ser otras, ¿no? Irónicamente me dijo que tiene otras operaciones similares, o sea, hay otras cosas que puso en pedimento y que no le tocaron revisión, pero que no tiene esas mercancías porque pues no eran mochilas y loncheras, sino eran otro tipo de mercancías que se les hizo fácil meterlas en el contenedor y como no me revisan, pues pasaron. Ok, entonces ahí ya vemos esa parte, ¿no? Peligrosa. Es evasión de pago de contribuciones, estoy simulando actos en papel. El pedimento es una declaración fiscal, sí, también va de la mano de eso. Presumiblemente también se equipara a defraudación. La respuesta es sí. Y en ese ejemplo que les puse, hasta contrabando hay también. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque hay clientes que así van empeorando, jalándole el hilito a la bola de estambre que les va a caer encima. Luego, destruir o ocultar la contabilidad, ¿ok? Dirán, ay, se parece a a la anterior, ¿no? A la calificativa, sí, ¿ok? Se parece en eso que destruyo u oculto la contabilidad, pero fíjate bien, ¿ok? Lo hago con la finalidad de impedir la verificación de la doble contabilidad. Eso cuando lo realizan, cuando hay ¿cómo se llama? Auditorías. Auditorías de parte de la autoridad que van en función del contribuyente. Como lleva doble contabilidad, ¿qué es lo que hago? Destruir o ocultar la contabilidad, pues que a todas luces es evidente que está alterada y solo dejo pues la que le subí, ¿no? La manipulada, la arreglada, como dicen algunas personas. Y la otra, uff, fuera, ¿quién sabe dónde está? ¿Ok? Ahí ya es una equiparable a defraudación. ¿Ok? Presumiblemente estoy defraudando a la autoridad. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar la versión pública, la que sí está bonita, la que manejamos bien para el portal del SAT, pero en realidad estoy llevando otra. ¿Ok? Este, o a lo mejor es en la que ni siquiera salen las operaciones inexistentes, ¿ok? Pero pues yo le doy en la que sí salen las operaciones. Ahí las pongo para que pues digan, ah, no, sí, ahí están las operaciones, no pasa nada, ¿ok? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado cuando se realizan esas contabilidades, pues sí, mencionarle a nuestro cliente, oye, esto pues a todas luces se puede equiparar a una defraudación. Si yo te ayudo, obviamente sería responsable también y partícipe de un probable delito de defraudación fiscal y pues los dos estaríamos con penas presumiblemente pues de 3 meses a 9 años de prisión
y pues ni a ti ni a mí nos gustaría tener ese escenario, ¿ok? Entonces, sí hacerle mucho hincapié al cliente de esa parte. Y otro aspecto que se equipara a la defraudación es ¿en qué sentido? Nos menciona nuestro artículo 109 principalmente estas, ¿ok? Y nos dice que tienen un grado de lesividad, es decir, un grado de lesionar el interés del Estado de percibir esas contribuciones, ¿ok? Entonces, aunque pudiera parecer algo muy inocente, al final de cuentas afectas el interés del Estado de saber exactamente cuánto es lo que debes de pagar. En el ejemplo que les di del cliente de esta semana, pues yo estoy afectando al Estado, sí, en que pues yo pienso como Estado que lo que dice tu pedimento es lo que traes. Yo esperaría ver en tu contenedor eso y resulta que me estás engañando en papel cuando en realidad hay otra cosa en el contenedor. Eh, yo te estoy dando un beneficio fiscal por tu IMEX y por cómo opera el programa, pero resulta que estás abusando fiscalmente de ese beneficio para traer otro tipo de mercancía. Ya hay un dolo, ¿ok? Y se equipara a la defraudación, como veíamos al inicio, ¿ok? Y puede ser que, como les decía en el primer ejemplo, yo estoy obligado a retener, hago las retenciones, hago los traslados, pero los realizo mal. O no pago lo que deba de pagar mes a mes. Entonces ya ahí hay un afán de lesionar el interés fiscal de parte del Estado, omitiendo total o parcialmente lo que de mi parte es esa obligación de contribuir al gasto público. Tiene las mismas penas que veíamos al inicio del 108. ¿Ok? Entonces hay que tener también mucho cuidado porque se equiparan a la defraudación, o sea, son como si fueran defraudación, van tendientes a no realizar o no permitir al Estado pues su función de fiscalizador. ¿Ok? En este tipo de delitos, pues lamentablemente los contadores, los asesores fiscales pueden estar como coautores o facilitadores del delito. Y ahí vamos a retomar algo que me comentan, que me comentaron dentro del chat. ¿Qué responsabilidad hay? ¿Qué pasa con los asesores, los contadores? ¿Ok? Y que a lo mejor nos dicen es que somos muy exagerados, como ponen aquí, porque les hacemos ver a lo mejor la realidad y dicen, no es que me lo dijo para espantarme, no es que me dijo porque no sabe hacer lo que yo quiero que haga. Yo conozco otro contador que siempre me dicen que va a hacer lo que yo le pida y que no pasa nada y somos bien exagerados todos, ¿no? Pero al final, estamos siendo honestos porque vamos a dar un servicio, va de por medio nuestra honra, nuestra libertad, si lo queremos ver de manera escabrosa, este, y no tendríamos por qué ser facilitadores de un delito, porque nosotros no estudiamos ni trabajamos para materializar un delito, estudiamos, asesoramos, trabajamos para ayudar a la gente que lo necesita, para ser inclusive instrumentos del Estado para que la gente entienda estos temas. Aunque no lo creas, tú y yo ahorita estamos ayudando al Estado a que la gente que está ahorita aquí o que nos está viendo en el Facebook, le estamos ayudando al Estado a aterrizar estos temas de manera no tan compleja, para que la gente cumpla, para que la gente haga su papel. Entonces, como por qué tendríamos que hacer algo diferente, fraudulento, feo, que ponga en peligro esa tranquilidad que ya tenemos por hacer las cosas como debe de ser, ¿no? Entonces, hay veces que hay contadores que por azares del destino, pues no son tan honestos y pues pueden estar en este aspecto de ser autores o facilitadores de este tipo de delitos, ¿ok? Y si pueden ser sujetos de responsabilidad penal, la respuesta es sí, ¿ok? Porque puede ser autor si es que en mí está la principal responsabilidad de llevar a cabo la contabilidad y el cumplimiento de todo lo fiscal. Puedo ser coautor si es que participo, ¿ok? También facilitando pues la comisión de este delito.
Inductor, como esos contadores deshonestos que, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres deducir? Dime. No sabes, yo te hago las deducciones. ¿Cuánto menos quieres pagar? ¿Perdón? Ahí ya te están induciendo, ¿ok? Inclusive estoy siendo también autor de del engaño, ¿no? Para las deducciones o cómplice, ¿no? ¿Qué necesita el cliente? Pues tal cosa. Ok. Entonces, pues yo veo la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi jefe, ¿no? El cliente es mi jefe y pues si quiere que lo haga, pues yo veo cómo. Yo ahí yo estoy siendo cómplice. El que tuvo la idea principal fue el que me contrató. Yo estoy siendo facilitador y al mismo tiempo estoy apoyándolo a realizar lo que sé que está mal. Ahí ya me convierto en cómplice, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, ¿por qué nuestro Código Penal Federal nos establece en ese artículo 13 cualquiera de esas 4 perspectivas por las cuales se puede analizar la participación de ese contador, de ese asesor en materia fiscal, ¿ok? Y sí, podemos ser responsables de esos delitos, sí. ¿Por qué? Porque lo cometemos conjuntamente como cómplices, porque los inducimos dolosamente a realizar algo que sabemos que no es correcto, porque les apoyamos, ¿ok? A la comisión del delito, ¿ok? Como con facturas falsas, yo te hago las deducciones. ¿Por qué? ¿Ok? O utilizamos a otra persona para ello, ¿no? A las famosas factureras. Mira, yo no te puedo hacer la factura, pero conozco quien sí te las puede hacer, ¿ok? Me valgo de otra persona, sea física o moral, para realizar esas famosas facturas, ¿ok? Y lamentablemente todo puede ser a través de un contrato en donde se solicitan nuestros servicios, ¿ok? Puede ser una actividad laboral propiamente porque ahí laboro en la empresa o porque de manera independiente pues solicitaron mis servicios. Mucha gente dirá, pues es que nada más fue por llamada telefónica. Pues sí, pero los que son abogados aquí no me dejarán mentir. Ya hay algo tácito, aunque no hay algo por escrito, tú aceptaste el hacer el servicio, proporcionarlo, aunque haya una llamada telefónica de por medio, aunque haya un mail y no sea un contrato, y ya estás proporcionando tu servicio, esa ya es una manera tácita de aceptación, tú de proporcionar el servicio y el otro de aceptar la forma en la que tú vas a proporcionar el servicio. Eso ya es un contrato, aunque no esté por escrito. Obvio, se tiene que comprobar la existencia y demás, sería más fácil si fuera por escrito, pero es algo tácito. ¿Ok? Entonces ahí habría que tener nada más mucho cuidado, ¿ok? Y bueno, gracias a nuestra participación, la inducción, o la utilización de otras personas, pues apoyamos a que se ejecute cualquiera de esas modalidades de defraudación, simple, calificada o la equiparable a defraudación, o las otras formas de evasión fiscal que veíamos, ¿ok? Entonces hay que tener también mucho cuidado en ese sentido. ¿Ok? En algunas ocasiones, ¿ok? La mayoría de las autoridades ven que el contador, más allá de ser coautor o facilitador, realiza un encubrimiento en función de su necesidad de proporcionar el servicio. ¿Por qué su necesidad? Porque su servicio es su actividad económica principal, de la cual se obtiene pues el ingreso para ese profesionista. Entonces, en función de esa necesidad de generar ese ingreso, se da el encubrimiento más que ser un facilitador o un coautor, realizamos ese encubrimiento en algunas ocasiones como asesores en materia fiscal. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Ese encubrimiento implica que nosotros protejamos de alguna forma a la persona que materializa en sí misma la defraudación, sea simple o equiparada. ¿Ok? ¿Cómo? Dirás, ay, ¿cómo lo voy a proteger? Pues te piden a lo mejor que dictamines estados financieros, te piden que los revises. Alguien más hizo
La contabilidad, tú al revisarla le aprecias ciertos errores y le dices, oye, no, la contabilidad tiene todas estas observaciones. A lo mejor tú, como eres honesto, sí le detectaste las operaciones inexistentes. Le dijiste, mira, estas son operaciones inexistentes, no están respaldadas bajo ningún concepto en el estado financiero ni contable de tu empresa. Te comento que las tienes que quitar para que no te ocasionen problemas, ¿no? Muy honestamente tú ya lo dijiste, pero te dice el cliente, ay, pero están en papel, sí, pero no hay otro soporte que acredite, pues eso, solo la factura, pero no algo más que respalde la factura. Son inexistentes. Pero si están en papel, sí, ya existen. Ah, pero yo no puedo dictaminar que la contabilidad esté bien. Y a lo mejor te dicen, bueno, ¿y cómo le podemos hacer para que, pues, dictamines que los estados financieros están bien? Pero es que no están bien. No, es que yo te estoy contratando para que dictamines que los estados financieros están bien. Aunque ya sé que no están bien por esas operaciones que tú estás marcando. Pero yo quiero que tú digas que sí. Ya con el aceptar esa práctica que a veces es muy común en algunas empresas, ya con eso lo estás encubriendo, lo estás protegiendo de alguna forma, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento del hecho, sabes qué cosas están mal en el ejemplo que te di, ¿ok? Y aún así, yo estoy facilitando el proporcionar el visto bueno a algo que sé a todas luces que no lo tiene. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Obviamente puedo ser objeto de sanciones administrativas en determinado momento, sí. ¿Ok? También de ser facilitador de defraudación en determinado momento también. La responsabilidad penal va a estar ahí, pero también me pueden, de la mano de ello, o sea, ya sea de la responsabilidad profesional que pueda llegar a tener o penal, se puede suspender mi registro como contador público y ya no poder ejercer ni siquiera esa actividad. ¿Ok? Em, si estuviéramos en esa situación, a lo mejor de dar una asesoría y que el cliente, como abogados, quisiera ver la forma de realizar algo que ilegalmente no, ilegalmente él cree que es posible, pero sabemos nosotros como asesores legales que no. También podríamos entrar en responsabilidad quizás profesional y penal en determinado momento, sí. También podemos ser coautores o facilitadores de cualquier tipo de delito, los abogados, sí. Lo más recomendable es que pues le comentemos el margen de ilegalidad que nosotros vemos, porque se supone que sabemos la ley y a la luz de la ley sabemos lo que no puede realizar el cliente, aunque él quiera ver la forma de que sí, ¿ok? Este, y mencionárselo, ¿ok? Nada más mencionárselo así, pero si sigue insistiendo de que, ay, Lick, pero vea la forma, yo sé que no se puede, pero vea la forma, como bien lo mencionan aquí en el chat, pues es viable decir, pues busque a alguien más que le vea la forma. Yo no puedo realizarle ese servicio porque yo no voy en contra de la ley. Yo ya le estoy diciendo lo que implicaría si usted quisiera realizarlo contrario a lo que dice la ley. Hay estas consecuencias y hasta ahí llega mi asesoría y punto. ¿Ok? Para evitar, pues, caer en esta coautoría o facilitación de cualquier tipo de delito por nuestra asesoría. Sería lo más sano. ¿Ok? Ahora, hay buenas prácticas que podemos implementar como contadores, sí, ¿ok? Como les decía en las otras sesiones, un contrato de prestación de servicios en donde establezcamos, pues, legalmente a qué nos sometemos ambas partes. Yo como contador, a qué me obligo legalmente a proporcionarte, tú como mi cliente, legalmente qué espero de ti, de esa relación quizás profesional. Y siempre mencionando que en todo momento, pues ambas partes estaremos en la posibilidad de cooperar con las autoridades fiscales. Por lo que les comentaba, quizás a lo mejor mientras yo te estoy haciendo tu contabilidad, te llega una auditoría
Y aunque yo esté realizando esa parte, pues si tengo que proporcionar información, pues lo tengo que hacer. No le puedo decir a la autoridad, no, porque está siendo parte del material que estoy usando ahorita para hacer la contabilidad de este mes. Pues te va a decir la autoridad, qué bueno, estás haciendo la contabilidad, pues sigue haciéndola. Aún así, tú quédate con la información, pero a mí también me das la misma información que tú estás usando. ¿Por qué? Porque pues, tú la usarás como dices que la vas a usar. Yo como autoridad necesito revisarla para lo que viene, ¿no? Y si es esa información que te estoy solicitando, pues proporciónala. Entonces, ahí como digamos, dúo, cliente, contador, pues estamos obligados a proporcionar la información que nos pida en su momento la autoridad. No obstante, pues el tipo de servicio que se esté proporcionando, no podemos obstaculizar esa parte de fiscalización de parte de la autoridad, ¿ok? Otra buena práctica, pues ir documentando la diligencia, es decir, qué es lo que nos va pidiendo el cliente y qué resultados se van proporcionando o acciones se van realizando, digamos, en materia al menos jurídica dentro de las empresas con las que he colaborado, ese es eh, como un registro del estatus, del avance de las actividades que vamos realizando. Eso es necesario irlo proporcionando al menos nosotros, para que sepan el avance de lo que nos solicitaron y con base en qué se está haciendo todos esos avances profesionalmente hablando. Igualmente pedirle a nuestros clientes que tengan el mismo registro de diligencias con sus proveedores y clientes para que sepan el estado de la operación o de la relación contractual que se fue desempeñando, que lo tengan también porque es una manera de evidenciar la existencia de quizás una operación que la autoridad dice que sí existe en papel, pero no materialmente. Entonces, eso también es otro tip como de buena práctica que les podemos proporcionar. Y asegurar la independencia y revisión de calidad cuando el asesor diseña estructuras. ¿Estructuras para qué? Como por ejemplo el checklist que les dimos en la semana anterior y ahorita les vamos a dar otro checklist más con base en esta cuestión de defraudación, o sea, irles diciendo, mira, yo te aseguro la independencia. ¿En qué sentido? Pues que esta es como mi asesoría, mis pasos a seguir para que pues de la información tú estés blindado en tus operaciones, en tus actividades, en tu contabilidad, todo vaya estructurado y congruente. Eso independientemente de que otro asesor te proporcione algo, eso es lo que yo te proporciono porque es lo que, de acuerdo a lo que me estás dando, te funcionaría. ¿Ok? Y bueno, la revisión o mis servicios se hicieron con la calidad de la información que tú me estás proporcionando. Yo no puedo hacer más si no me das la información que faltó. Yo hice lo que pude de la mejor calidad posible con la información a disposición. No haciéndome responsable si falta alguna otra información, bueno, era de mi desconocimiento, tú nada más me proporcionaste esto, entonces se revisó lo proporcionado y con base en ello se te ofreció el servicio o el producto de servicio con la calidad que se debía. Punto. Hasta ahí. Pero todo eso quizás ya va estructurado pues en el contrato que estamos comentando. ¿Ok? Y así igualmente también que nuestro cliente, como les decía, si tiene una razón de los negocios que esté bien comprobada en determinado momento, que en su momento también cualquier tipo de actualización que esté realizando en su domicilio fiscal, en sus nóminas, en sus proveedores, pues esté bien documentado ese historial. Por ahí a lo mejor si tiene cambios de domicilio a colación y retomando el mensajito en la plataforma, eh, pues que efectivamente el cambio de domicilio esté sustentado y actualizado en el portal del SAT. Eso es bastante importante. Si lo hace de manera constante en papel, eh, quizás nada más obedece a un movimiento corporativo, pudiera llegar a ser, es decir, la sede de la administración donde está el representante legal y los socios cambia por necesidad
¿ok? Cambia. Pudiera ser ese el caso y ya sería responsabilidad del cliente sustentar esa necesidad constante de cambios de domicilio y por qué. Así como están esos cambios de sede de administración, porque normalmente el domicilio fiscal puede ser también donde está la administración de la persona, digo, moral. También debe de estar sustentado de manera corporativa. Si no lo está, porque es lo que normalmente piden en el SAT cuando hacen esas revisiones, eso ya es una alerta de información fiscal presumiblemente falsa y no sustentado con el cambio de domicilio. ¿Por qué? Porque casualmente cambia tu sede de administración de manera constante, pero quizás el resto de la empresa no. O sea, donde tienes tus fábricas, tus trabajadores, tus bodegas, eso no cambió, pero lo demás sí. ¿Por qué? ¿Ok? Todo eso corporativamente también tiene que estar ahí porque va de la mano de la razón de negocios. ¿Ok? Y si es un cambio de manera constante, es decir, en 5 años atrás ha tenido, si son 5 veces al año y son 25 domicilios diferentes en 5 años, ¿ok? Y ninguno de ellos está sustentado, entonces sí podemos tener una presuntiva de información falsa, posiblemente domicilio inexistente. Le pueden caer auditorías de verificación de domicilio para validar eso. Y corporativamente, pues va a tratar de revisar la autoridad que esté sustentada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puede pasar. ¿Qué recomendación le podemos dar al cliente? Pues esa, guarda congruencia, justifica por qué, pues, tanto cambio de domicilio. ¿Ok? Porque esa parte, pues, si en 5 años has tenido 25 domicilios diferentes, eso no es normal. ¿Ok? No es normal. Simplemente así, yo así te lo digo normal, no es, ¿ok? Algunos otros casitos prácticos que vamos a ir viendo por acá, ¿ok? Para que vayas viendo cómo se da esta cuestión de la defraudación. Aquí está esta parte, ¿ok? Fíjate bien, ya vimos que hay consecuencias jurídicas, ¿ok? Y consecuencias, pues, que pueden ir de la mano de lo penal, ¿no? Entonces, jurídicamente es un delito, sí. La consecuencia normal, una pena de prisión, ya vimos cuál, ¿ok? Un caso real, ¿ok? Que salió también en las noticias. En el año 2021, la Fiscalía General de la República realizó la persecución a ciertos directivos de una empresa porque utilizaron facturas falsas, ¿ok? Apoyándose de las famosas empresas factureras para realizar pues esas operaciones inexistentes, al menos que existieran en papel. ¿Eso ya implica configurar una defraudación fiscal? La respuesta es sí, pero ya es calificada. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Quién me dice por qué es calificada ya ese delito? Ya no es una defraudación simple, sino es una defraudación calificada. ¿Por qué? Que les decía, ese checklist es muy importante. Este checklist pues lo podemos aplicar como te lo pongo antes de realizar las declaraciones o solicitar devoluciones o implementar alguna estructura con base en la contabilidad o asesoría que pudiera necesitar nuestro cliente. Siempre verificar la trazabilidad de los ingresos y egresos que tenga nuestro cliente y pedir la documentación de soporte, no nada más que te diga, ay, ahí está el Excel, no, o sea, en el Excel me pusiste este gasto, tienes cómo comprobarlo, sí. Todo eso hay que irlo verificando. La materialidad del proveedor que exista, es decir, que tenga su domicilio no nada más en papel, que nos dé el comprobante, sea nacional o internacional, de que existe, de que su domicilio es existente, de que tiene personal,
de que tiene activos, tiene infraestructura, todo eso hay que tratar de soportarlo de alguna forma, ir consultando paulatinamente los listados del 69B y estar seguros de que nuestro cliente no está en ese listado. Si fuera el caso, pues pedirle que atienda esa circunstancia, ¿ok? Porque pues eso le daría la oportunidad de pues no tener cancelados sus sellos más adelante, no afectar su reputación si es que no hay lugar a que hubiera sido puesto presuntivamente en esa lista, ¿ok? Que lo desvirtúe. Ya desvirtuado, pues verificar que efectivamente ya no salgan esos listados, que verifiquemos que el contribuyente tiene congruencia en su contabilidad, en sus registros de contabilidad, que guarde esa coherencia entre ingresos, egresos y que las operaciones puedan ser reales, es decir, que estén bien sustentadas. Si están sustentadas, son operaciones que existen y no tendrían por qué ser consideradas como inexistentes. Esa parte es muy importante y evaluar de manera formal su razón de negocios y su matriz de riesgo, es decir, no sé si tienes 5 actividades que realiza tu cliente, 5 de 10 que son su objeto social, ¿por qué las otras 5 no las realizas? O porque si no las ibas realizando y ahora sí lo haces, ¿por qué ahora tienes esas facturas? O sea, si sí te permite tu cuestión de sociedad realizarlo, está bien, porque legalmente así se autorizó pues tus actividades como empresa. No es que esté mal, pero debes de justificar por qué antes no las realizabas y ahora sí. ¿Para qué? Para que tengamos cubierto el punto 4 y la razón de los negocios pues no salga de esa línea que son tus estatutos, de esa línea de lo que materialmente realizas, de lo que no realizabas, pero ahora tienes la opción de realizar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que todo tenga esa congruencia. Ah, si no lo realizaba es que no teníamos un proveedor o no habíamos necesitado realizar esa línea de actividades económicas, pero ahora ya lo realizamos. No teníamos infraestructura para eso, pero ahora sí. ¿Ok? Entonces con eso yo ya lo puedo sustentar. ¿Ok? O lo sustenta el cliente y nosotros tenemos, si es necesario, pues manera de solventarlo. Otro aspecto, revisar las retenciones y enteros que debe de realizar nuestro cliente, que pues estén dentro de la contabilidad y en su momento se tengan los comprobantes pues de esas retenciones y de los pagos a los que haya lugar. Que se tenga una política muy estricta de no realizar doble contabilidad, eso sí, no, una sola y en esa sola sale absolutamente todo, efectivo, transferencias, pagos con cheques, a lo mejor todo eso, ¿ok? ¿Quién tiene el acceso a la información contable? Eso también es importante saberlo. Si se tienen libros o archivos electrónicos donde salga cierta información que esté relacionada con la contabilidad, pues tener acceso o saber quién da acceso a ello, quién registra ello, y cómo impacta eso en la contabilidad, por ejemplo, en lo de los socios, pues quién lleva el libro de socios, el famoso libro blanco, qué socios entraron, cuáles salieron, si recibieron utilidades o no, todo eso es muy importante saberlo y debe de salir también dentro de la contabilidad. Acreditamientos del IVA, que los tengan bien sustentados igualmente sustentadas las deducciones, que efectivamente se deduzca lo que por ley es susceptible de deducirse y siempre deducirse con la factura correspondiente. ¿Ok? Justo como lo pide la ley. Si no, pues lo siento, pues nada más es una deducción que sale en tu estado de cuenta, pero pues si no hay factura, pues no te lo puedo poner en como deducción o no lo podemos hacer válido porque no hay manera de comprobarlo. ¿Ok? Entonces eso sí es importante. Cartas de manifestaciones de administración para auditores y contadores dictaminadores, es decir, en donde manifieste el administrador o los administradores de la empresa que están pidiéndote
ese servicio, ya sea de auditor interno o externo, para revisión de los estados contables, pero manifestando qué es lo que vas a revisar y únicamente va sobre eso la revisión, así como la autoridad nada más me pidió A, B y C y es lo que yo le doy para que revise, igual esta carta de manifestación que el contador o el auditor tenga muy claro qué es lo que va a dictaminar A, B y C, ¿ok? Pero que igualmente en esa carta de manifestación, si es necesario, se pueda llegar de la información para poder hacer su dictamen o su auditoría. Eso también marcarlo muy bien. ¿Ok? Para que, pues, como les decía, de esa dictaminación yo no caiga en encubrir al cliente, no, yo te estoy dando el servicio, te estoy dando las observaciones. Yo hice un dictamen, si tú no corregiste esa situación, bueno, yo pues no es que me lave las manos, pero tengo manera de comprobar que pues yo te hice esas observaciones, tú quisiste valerlas como bien, aunque yo te dije que estaba mal, bueno, ya es problema tuyo, no mío. En el dictamen no dice hacerlo valer como correcto cuando está mal, no, en el dictamen no dice nada de eso. Yo te dije que pues esa operación es dudosa, se solicita solventarlo en papel para que pues la operación no se presuma más adelante como inexistente. Yo nunca te dije de todas esas frases que era una operación que existe, está registrada, pero yo nunca la validé como correcta. ¿Ok? Entonces, ahí sí en esa carta de manifestaciones establecer todo muy bien y también en el dictamen establecer pues qué observaciones das como profesionista en ese sentido. ¿Ok? Y tener un protocolo de reacción ante una auditoría, ya sea interna, externa o de parte de la autoridad. ¿Ok? ¿Cómo reaccionar? ¿En qué sentido? Si hay alguna observación, ¿cómo solventarla? Si hay alguna explicación que proporcionar, pues manejar de manera eficiente la información para sustentar esa explicación de la mano de lo que se tiene de información o de comprobantes. Estar con una comunicación eficiente entre las áreas de la empresa y el contador si es necesario. Ok, esa parte también es muy importante. Y informarle al cliente cómo puede autocorregirse en el caso de que sea una auditoría interna en donde observamos algo mal, ver la forma de cómo autocorregirlo. Si no se puede o no se sabe, ver la forma de otro protocolo de solicitar la asesoría para autocorregirnos, ¿ok? Esa parte sí es muy, muy necesaria, ¿vale? Entonces ahí como pueden ver este checklist pues es este oro molido para nosotros. Y por último, ¿qué te puedo hacer de recomendaciones? Porque esta parte sí es muy, muy importante. Recomendaciones para nosotros los profesionales, porque no nada más va de la mano de los contadores, también va de la mano de pues los abogados, los asesores. Entonces, ¿qué te podemos hacer de recomendaciones? ¿Ok? Para los abogados, porque sin querer estamos inmersos a veces también en este aspecto, una prevención legal. Nosotros le podemos apoyar a nuestro cliente a realizar esa prevención, revisándole los contratos o realizando inclusive el contrato que necesite, si fuera el caso, revisar la estructura de la sociedad, como te decía, esos famosos libros de accionistas en su caso, validar el objeto social de la empresa. Si ha habido una actualización y no se ha hecho, bueno, nosotros podemos apoyarle a que esas actualizaciones estén para que la razón de los negocios tenga congruencia con lo que está en la contabilidad, por ejemplo, y así estemos evitando pues simulación de operaciones o teniendo una falta de coherencia en la información y actividad que más adelante nos pueda ocasionar algún aspecto desfavorable a nuestros clientes, ¿ok? Un caso hipotético que te pongo aquí, a lo mejor una sociedad simula préstamos entre partes relacionadas con la intención de evadir el impuesto sobre la renta, pero esta situación la tenemos que corregir a través de una reestructura legal antes de que sea detectada, ¿ok?
Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque a lo mejor yo ya sé que es una parte relacionada, ¿ok? Pero ¿qué crees? Es que esa ampliación o ese otro grupo empresarial, pues sí, pues se hizo aparte. Sí hay socios de aquí a allá. Alguno de esos socios, pues es director de allá, ¿verdad? Y acá nada más es un socio normal, pero allá es director o es representante legal. Ah, ok. Y digamos, esa mancuerna que ustedes realizan está sustentada de alguna forma documentalmente hablando. No, pero ya así nosotros ya nos manejamos, porque es algo muy normal a veces en algunas empresas medianas o en algunas empresas pequeñas. Ah, pues qué bueno que se practica así, ese margen de confianza excelente. A mí me gustaría también tener un margen de confianza a ojos ciegos, igual que ustedes, pero tiene que estar en papel, ¿no? O sea, hay que documentarlo corporativamente para que pues ese préstamo a lo mejor sí esté validado y no se presuma como es alguien del grupo, pero no tengo manera de comprobarlo, entonces es una operación inexistente. Ah, ¿por qué? Porque pues quieres evadir el impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces hay que documentarlo bien, ¿ok? Si esto nos causara algún problema, bueno, nosotros como asesores legales, pues tratar de preparar todo documentalmente hablando para defender a nuestro cliente en su caso, este, pues poder establecer a lo mejor un recurso de revocación, un juicio contencioso, acudir a la PRODECON para poder mediar esta situación en caso de que la situación de nuestro cliente pues no se pueda realizar de manera correcta. ¿Ok? Como contadores públicos también hay otras recomendaciones, principalmente la ética profesional, como dijimos aquí. Hay muchos profesionistas contadores honestos, yo lo sé, a veces por esa honestidad o esa exageración que tienen algunos contadores que hacen bien su función, pues no los contratan porque es más común buscar al que es menos exagerado, al que accede a lo que yo quiero realizar, pero lo principal es la ética profesional, sobre todo ustedes porque tienen contacto con esa información fiscal. ¿Ok? No tanto nosotros como abogados, pero sí ustedes como contadores tienen acceso a esos registros contables, a esas facturas. A veces ustedes mismos son los que apoyan al cliente a realizar esa función de llevar su contabilidad. Entonces, lo principal es esa ética profesional al 100%. Evitar malas prácticas que vayan tendientes a a realizar alguno de estos delitos que ya vimos dentro de la sesión, ¿ok? En donde a lo mejor caigamos en un caso como el que vemos ahí en la pantalla. Obviamente no es lo que buscamos, pero sí evitarlo, ¿ok? De que seamos a lo mejor alguno de esos contadores que estén vinculados a proceso por validar operaciones inexistentes. ¿En donde las validen la contabilidad? ¿Por qué? Porque me dijeron que así tenía que hacerlo, no. Decirle, mira, lo voy a hacer, pero te comento que esta situación está así. No tengo manera de poderla validar. La puedo registrar, pero no hay manera de validarla. Si no la validamos, pues puede pasar esto. Y de esto, pues una pena. Y de esto, pues el cierre de la empresa por delito de defraudación. Y en mi caso, pues yo voy a ir a prisión. Yo, tú, el representante legal, mi equipo también va a ir a la cárcel. Entonces, ay, qué exagerado. No, no es exagerado, está dentro de la ley. ¿Ok? Entonces, principalmente esa ética. Y bueno, si fuera el que no es una operación inexistente, porque éticamente dice, sí, sí sé que existe, sí está el proveedor, sí, pues yo a lo mejor hablé con el representante de la empresa, recibí las facturas, vi el CFDI, a lo mejor es válido, sí, pero no tengo manera de respaldarlo, ver la forma de hacer ese respaldo con contratos, comprobantes, toda la evidencia material que se tenga para que pues esas operaciones o esos registros contables, todos los registros que estén ahí, pues
tenga manera de comprobarse y bueno, no haya razón para dudar de lo que estás realizando como contador. ¿Ok? Como asesores fiscales y como empresarios, ¿qué podemos dar algunas de esas recomendaciones? Pues tener conciencia de ese cumplimiento proactivo. Yo sé que tengo que cumplir una obligación. Esa obligación me la marca mi constancia de situación fiscal. Entonces ahí está, no hay manera, es que yo no sabía. Ay, ¿cómo no sabía si hasta el SAT cuando te das de alta te da esa constancia? Que no la revises y no la leas es otra cosa. Entonces hay que tener un cumplimiento. ¿Ok? Conciencia de lo que debo de cumplir. ¿Quién es el principal? Mi contador, no. Él es un apoyo para ti. Él no es la empresa, él no es el representante legal, eres tú. Entonces tú cumple, tú haz que tu empresa cumpla a través de ti con apoyo de tu contador. Es diferente y es la congruencia de esa obligación. ¿Ok? Entonces ya siendo consciente de eso, ya puedo tener ese cumplimiento proactivo que vemos en la pantalla. ¿Cómo? Implementando programas de cumplimiento fiscal, conociendo mis obligaciones, conociendo el régimen, haciéndome equipo con profesionistas honestos, contadores, abogados, asesores que lo requieran. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para que me ayuden a monitorear riesgos, me ayuden a hacer un calendario de cumplimiento fiscal, me ayuden a hacer estrategias eficientes para administrar mi dinero y hacer lo que debo de hacer fiscalmente hablando, laboralmente hablando, ¿ok? Y administrativamente también en su caso, hacerlo. Un ejemplo, pues una maquiladora recibe devoluciones del IVA y debe de establecer controles internos para demostrar que no se trata de operaciones inexistentes. ¿Ok? Entonces ahí es en donde entra pues el que el empresario, el representante de la maquiladora se allegue de personal correcto, honesto con ese programa de compliance, podríamos decirlo así, para comprobar esas operaciones que sí existen. ¿Ok? Y si es necesario, pues nosotros brindar una asesoría integral, fiscal, penal, corporativa, legal, inclusive para detectar probables riesgos o hacer propiamente el programa que requiera nuestro cliente para que pues estén en ese proceso de compliance correcto y se eviten pues estos casos que veíamos de defraudación y que pues a lo mejor nada más quede en una observación dentro de una auditoría que la vamos a solucionar de la forma que nos diga la autoridad o si lo vimos nosotros, nosotros lo atendemos internamente, pero evitar que torne en algo ya penalmente más escabroso como lo que vimos ahorita dentro de nuestra sesión. ¿Ok? Y por último, la recomendación que te pongo por acá, que sería esta, ¿ok? Que pues estar en una capacitación continua, tanto el empresario, nuestro cliente, nosotros mismos, siempre estar en una capacitación continua como estas que les ofrecemos en Kelion para estar comprendiendo pues lo que implica este tipo de delitos, cómo a lo mejor lo podemos prevenir, pero sobre todo estar al pendiente pues de las reformas fiscales. Sí se pueden algunos delitos a través de oficio, pero inicialmente pues sí se necesita, digamos, la querella o la denuncia de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Ok? En el sentido de que ya hay la denuncia y aunque a lo mejor la Secretaría de Hacienda ya proporcionó los elementos de prueba inicialmente con su denuncia, pues aún así, aunque a lo mejor no se presenten los representantes de Hacienda para continuar con el proceso, de manera oficiosa el Estado puede perseguir el delito como tal, sin que el probable infractor pues se pueda sustraer a la acción de la justicia por esa falta de impulso en el procedimiento. Está al pendiente a lo mejor ese tipo de reformas y de comprensión sobre todo de estos temas. Anualmente pues actualizarnos a lo mejor a los montos de defraudación, si cambiaron o no cambiaron las penas, si se actualizaron las calificativas de defraudación o no, por ejemplo, y tener una cultura de la legalidad, ir promoviendo
con las empresas, con nuestros clientes, la idea de que la evasión no es lo correcto, que la simulación de operaciones tampoco es lo correcto, que lo ideal es pues el pago de contribuciones. En tiempo y forma es lo adecuado. No podemos en tiempo y forma por circunstancias propias o justificables en su momento, bueno, pagar de todas maneras, aunque sea de manera extemporánea, pero realizar. ¿Ok? Esa cultura de la legalidad nos va a permitir pues que nuestros clientes y nosotros pues seamos asesores eficientes, asesores honestos, asesores capacitados y que, bueno, puedan tener un margen de confianza de que de nuestra parte, pues estamos informados y les daremos la mejor asesoría siempre al margen de la ley y de lo que debe de ser, en beneficio de ellos, y ese beneficio, pues a la larga nos va a impactar en tener más clientes y, bueno, más medio de ejercer nuestra profesión de manera honesta. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por nuestra parte.